En esta clase vamos a tratar la farmacoterapia de la diarrea neonatal en terneros. Otra vez, como les digo siempre, ustedes con la diapositiva y la grabación de la clase, a partir de la presentación, ya tienen suficiente como para el estudio de este tema. Particularmente este tema, como adelanto, van a ver que no tenemos muchos fármacos para el tratamiento del mismo. Se eligió este tema ya que es un problema o una patología bastante común en bovinos, como para ampliar el espectro o los temas a partir de las posibilidades de aquellos profesionales o cuando ustedes terminan la carrera del trabajo en la clínica común de grandes animales y particularmente de los bovinos. Esto no escapa que podamos también relacionarlo con otra especie animal, pero básicamente como el manejo y las posibilidades de esta patología es bastante más común en esta categoría de animales, hace que se pueda dar una clase bastante resumida de lo mismo. Antes de darles el tratamiento correspondiente a la farmacoterapia de esta patología en particular, vamos a hacer una pequeña introducción como recordatorio, como hemos hecho en las anteriores. Siempre hablando en forma muy amplia, no yendo a lo puntual, ya que no es una clase de patología o de una clase directamente de la clínica. Solamente les voy a dar algunos puntos como para que ustedes tengan la posibilidad de discutir o de alguna manera tener el conocimiento como para compararlo con otras materias y relacionarlo en forma particular con el tratamiento. Entonces, solamente como introductorio, decimos o tenemos que ver el porqué de esta clase y si vemos cuáles son las causas de mortandad en terneros hasta el destete. Esto básicamente otra vez relacionado a la producción de leche, la producción tambera, no ocurre lo mismo en rodeo de cría. Vemos que la diarrea es el mayor porcentaje, del 52,2%. El resto son otras enfermedades. Y podemos definir a la diarrea natal de terneros como una enfermedad diarreica aguda, enzótica, en terneros de hasta aproximadamente 2 o 3 semanas de vida, que están involucrados varios agentes patógenos que lo vamos a ver ahora en las diapositivas siguientes. Básicamente hay una serie de causas predisponentes, como es el calostrado insuficiente, o sea, poca cantidad, debido a que la madre produce una poca cantidad o mala calidad del calostrado, directamente no se calostró. Un manejo inadecuado y factores que disminuyen las defensas del organismo. Los casos más graves se caracterizan por una excreción de unas heces o materia fecal diarreicas, acuosas, que son profusas, que produce una rápida deshidratación. Eso recuérdenlo, porque el tratamiento está enfocado a esto. Acidosis y muerte, que generalmente es en pocos días, o en la época de verano podemos decir que muchas veces es de horas. Dentro de la etiología podemos decir, como muchas de las etiologías, pero particularmente en esta patología, como muchas patologías, perdón, la etiología es plurifactorial. Siempre te vieron que en las distintas clases yo les fui poniendo básicamente esto, pero en las que vimos hasta ahora, tanto las infecciones uterinas, las infecciones de la glándula mamaria, hasta mismo la farmacoterapia de los rumiantes, decimos que la etiología es plurifactorial. Y en este caso hablamos de, por supuesto, el agente infeccioso, el ternero y el ambiente y manejos. Y para ellos
vemos que, bueno, si estos agentes infecciosos son más virulentos, esto la resistencia y la respuesta va a estar relacionada básicamente con la inmunidad del ternero. El tipo de manejo va a estar relacionado con la posibilidad de contagio y las condiciones de los mismos va a estar relacionado también al agente infeccioso con la carga en el ambiente. Por lo tanto, estas tres patas hacen que tengamos mayor o menor posibilidad de que se produzca la diarrea neonatal o esta patología. ¿Cuáles son los principales agentes infecciosos que pueden llegar a producir la diarrea neonatal? Y vamos a ver algunos ejemplos de ellos, que va a variar dependiendo de los ambientes, pero en general, como para que ustedes tengan en cuenta las características de la diarrea y en qué momento se da. En el caso, por ejemplo, del rotavirus, ustedes ya esto lo estudiaron y lo vieron en varias materias, por lo tanto no lo voy a repetir, pero quizás no lo relacionaron de esta manera con lo que ocurre con la edad. El rotavirus se da generalmente entre los 4 y 21 días de nacido el ternero. Las heces son acuosas y de color café o verde. Esto, si ustedes lo observan, o después en todo caso cuando vayan a la clínica o cuando sean profesionales, es importante observar las características de las materias fecales. La morbilidad es muy alta, el 90%, pero la mortalidad no, es entre 1 y 5%. En el caso de coronavirus, entre 4 a 18 días, las heces en este caso son amarillas y tienen la característica de tener moco. La morbilidad también es alta, al ser viral el contagio es muy importante, el 90%, pero este ya tiene una mortalidad bastante más alta, entre el 20 y el 30%. Escherichia coli es muy común la primera semana de vida, entre 1 a 5 días. Las heces son muy características, esta es la que normalmente nosotros la decimos como diarrea de leche. Las heces son acuosas, amarillas, blancas, generalmente son blancas, por eso decimos diarrea de leche, y muy pocas veces hemorrágicas. La morbilidad es alta y la mortalidad también es alta si no se trata. También se puede dar, estas tres son las más importantes de todas, por eso las puse o las remarqué. También puede darse algún caso de Clostridium, pero es muy raro, entre 7 a 28 días. En este caso la diarrea es fétida y sanguinolenta. La morbilidad es muy baja, pero la mortalidad es muy alta. Es un Clostridium. Salmonella, que Salmonella no lo puse no lo resalté, no quiere decir que no sea muy importante, pero básicamente esto es por establecimiento, se da por establecimientos puntuales. Desde los 21 días, o sea, a partir de los 21 días, la diarrea fétida con sangre y moco generalmente es una diarrea muy característica, ya que si nosotros la observamos, vamos a ver que no es tan aguachenta o acuosa como la de coli, por ejemplo, o la de los virus, sino que es un poquito más armada y cuando pasan un rato, un tiempito de que se produjo esta diarrea, la parte de arriba de la materia fecal es color grisáceo y si nosotros la abrimos con un instrumento, un palito o con algo para desarmarla, vamos a ver que en el interior es más amarillenta. Eso es muy característico. La morbilidad es variable, por eso le digo es variable dependiendo del establecimiento. Normalmente son establecimientos problema, no todos. Los anteriores que yo remarqué en cualquier establecimiento se pueden dar. En cambio, salmonela es cuando penetra un establecimiento y es muy difícil de controlar. Y la mortalidad es muy alta también. Y el Cryptosporidium, que se da generalmente entre 7 y 30 días. Las heces son líquidas, muy líquidas, con sangre y moco. La morbilidad es alta, pero la mortalidad es muy baja. No es un problema grave la cuestión de los protozoarios. Es fácil de controlar. Entonces, si lo vemos un poco más esquemático y más fácil de ver, en cuanto a, seguimos con la etiología, vamos a ver que vemos que en general Escherichia coli y rotavirus se llevan la mayor cantidad de causas de diarrea.
Y después seguimos con coronavirus, salmonela, ven que es bajo. Si es un establecimiento es un problema, porque en este caso particular, en ese establecimiento, el porcentaje aumenta muchísimo. Los Clostridium y el rotavirus y corona asociado, rotavirus y corona asociado, es más bajo. También hay causas alimentarias, que estas causas alimentarias que están relacionadas básicamente al manejo, no lo podemos sacar o extrapolar, sacar completamente de lo que es la causa etiológica. O sea, por eso yo les decía anteriormente, está todo relacionado el animal con básicamente baja en defensa, porque en bien que puede estar relacionado con el manejo y eso está relacionado a la baja en defensa con el crecimiento exponencial de las bacterias y el manejo también relacionado con los mismos y básicamente con las causas alimentarias, como por ejemplo la baja de la temperatura de la leche que se le suministra o sustitutos lácteos. Eso hace que cause un trastorno en la coagulación a nivel de cuajar y eso hace que se produzca una mala digestión con la proliferación de microorganismos. Cambio brusco a un sustituto de una composición muy diferente, normalmente de una alta calidad a una baja calidad. Baja o alta concentración del volumen de sustituto que puede causar también un reflujo a nivel o un mal cierre de la gotera, que a veces también ocurre con leche, esto, pero en mucho menos proporción. Bueno, uso de leche mastítica o de leche con residuos antimicrobianos, que básicamente eso puede estar, o sea, no está tan relacionado a la generación de microorganismos porque normalmente no es tanta la cantidad que se puede administrar, sino que a veces con la resistencia bacteriana. Formación de grumos en el sustituto que puede alterar la digestión, pero eso está muy relacionado también a la calidad del sustituto. Bajo ofrecimiento de agua, este es un problema muchas veces, que eso lleva a un estrés de los animales y una mala digestión. Se cree que como toman leche el animal no tiene que tomar agua y eso es un error muy grande. Tiene que estar siempre disponible agua en los animales. Y defectos o errores en la formulación de sustituto lácteo o mala utilización de ingredientes o ingredientes inadecuados con una proporción generalmente de muy alta de proteínas no animal, o sea, no proteínas leche, sino que proteínas de origen vegetal, que no es de una misma calidad que la de la leche. También los factores ambientales y de manejo, tratamientos antimicrobianos inadecuados, bueno, uso con leche con residuos antibióticos que, vuelvo a repetir, no es un factor muy importante, pero bueno, puede estar relacionado después al tratamiento con antimicrobianos y resistencia bacteriana. Condiciones climáticas adversas, esto también hay que tenerlo muy en cuenta. Esto produce un estrés muy grande y ese estrés nos va a llevar a una baja de las defensas muy importante de los animales. Como por ejemplo, tiempo muy frío, animales al rayo del sol en pleno verano, humedad muy elevada, vientos en invierno que están expuestos muy los animales al viento sur, el barro. En esos casos que están mucho tiempo los animales en el barro, no se pueden echar. Eso, el estrés es muy alto. Y en un animal tan joven eso baja muchísimo las defensas. El personal que no está capacitado para la alimentación de estos animales, en los cuales eso contribuye a un factor muy importante en la diseminación y el brote de diarrea. Y muy relacionado a la higiene de lo mismo y a la higiene del instrumental y de los utensilios para la alimentación. El hacinamiento de los terneros, eso hace que incremente la tasa de contagio. Si tenemos todos terneros juntos, uno se enferma, se contagia uno con el otro. Ustedes saben muy bien la epidemiología de cada uno de los microorganismos. Ni hablar, bueno, si estamos hablando específicamente de virus. Las jaulas contaminadas, no higienizadas, los comederos, tetinas, los biberones, los baldes contaminados, o sea, con residuos de leche. Eso es esencial la higiene, la limpieza. Y bueno, y también el incorrecto tratamiento en el caso del ombligo del neonato, que también puede ser entrada de agentes infecciosos.
pero todo lo que está relacionado al manejo por parte del personal y principalmente a lo que es el manejo de la alimentación con los utensilios utilizados para los mismos. La higiene es esencial, de esa manera se va a evitar muchísimo el contagio. Bueno, en estos casos, por ejemplo, si se puede alimentar de esta manera, en las cuales están juntos los animales, pero bueno, si uno previene de que toman este grupo de animales, que se puede hacer y inmediatamente, antes que entren los otros, se debe higienizar muy bien de esta manera. Cuando se los alimenta, ya sea individualmente, pero se utiliza una sola mamadera. ¿Tá? Si no se higieniza muy bien la tetina, si este animal está con infección, se va a trasladar a los otros. Lo mismo el tipo de instalaciones. Por ejemplo, en este caso, instalaciones individuales, bajo techo, muy controladas de la característica, o sea, del confort del animal. Esto es ideal. Entonces, cobertizos climatizados y manejo individual, con temperatura y humedad en confort, control con corrientes de aire, piso de cemento con fácil limpieza, control de la alimentación y menor riesgo de contagio. Esto es ideal, o sea, esto no es tan común de ver, pero es ideal. Por lo menos ya hay muchos casos que están haciendo tinglados cerrados con lugares en forma individual, no solamente jaulas, sino que en muchos casos formas sin la necesidad, digo que sean jaulas, sino que corralitos individuales y con suelo de piso de cemento para poder higienizarlo. Sino por lo menos, bueno, con el uso de las estacas individuales y separados unos con el otro. De esa manera hay menos contagio y bueno, ni hablar lo que es la jaula. Las jaulas individuales con esta característica, que no sean bajo techo, ya es un factor estresante mucho menor por el resguardo al clima, ¿no? Entonces, si hay una instalación deficiente y un manejo colectivo, como en este caso, también que se utilizan estacas, pero es un manejo colectivo, hay un contacto entre cada uno de ellos. No se ve qué cantidad toman, entra uno y salen los otros, o sea, este no es un manejo ideal. Entonces va a depender directamente del clima. El piso de tierra, o sea, con el ambiente húmedo, hace que facilite la supervivencia de microorganismos, con el consiguiente contagio y estrés del animal. No hay control en la alimentación, alto riesgo de contagio y facilidad en la diseminación de los portadores. Las jaulas individuales, o sea, las jaulas individuales, como yo le explicaba anteriormente, a pesar que no están bajo techo, pero tienen un confort mucho mayor a lo que es, por ejemplo, la estaca individual. Entonces, tienen menos riesgo de contagio, pues están separadas, mejor manejo, mucho más fácil la limpieza y la posibilidad de cambiar de lugar, se las va corriendo. Buen control en la alimentación, ya que es en forma individual, y menor incidencia de diarrea. Y de hecho, cuando alguno de ellos tiene diarrea, lo podemos detectar inmediatamente. En cambio, un manejo colectivo de esta manera tiene alto riesgo de contagio, pésimo manejo, ¿tá? Porque es si en este caso el lugar cerrado, aunque no sea el lugar cerrado, un lugar abierto, peor todavía, hay una elevada humedad. Están expuestos tanto al frío extremo como a calor extremo, dificultad en la limpieza, en la desinfección. La alimentación es deficiente porque no hay control en la alimentación. Lo mismo, hay una alta incidencia de diarrea y además hay una dificultad en la detección de los animales con diarrea. Porque la importancia de esto es detectarlo en forma precoz, prematura, para inmediatamente hacer el tratamiento. Si no se lo detecta de forma precoz, recién lo vamos a detectar cuando el animal ya esté deshidratado, ya tenga una condición corporal o un estado general del animal muy deficiente, con una alta tasa de infecciosidad, y eso hace que la posibilidad de sobrevida del animal sea muchísimo más baja post tratamiento. Imagínense ustedes, en este caso, no vamos a poder detectar precozmente cuál es el animal que tiene diarrea. O sea, nosotros podemos ver que hay materia fecal diarreica, pero antes que descubramos el animal va a pasar un tiempo. ¿Cuáles son los síntomas
Bueno, los síntomas son muy variados. Acá solamente yo les doy algunos como para que ustedes recuerden. Tenemos septicémica y toxémica, o sea, son los que normalmente ocurren en los primeros días de vida, básicamente los primeros 5 días de vida o la primera semana. Es muy aguda y el ternero normalmente puede morir en horas, de 24 hasta 96 horas. No responde a los estímulos, está totalmente decaído, con anorexia, temperatura alta al principio y subnormal después, por eso hay que hacer un seguimiento a la temperatura. Y los síntomas entéricos, en la cual hay una diarrea que al principio puede ser leve y puede ser o muy profusa, con el color dependiendo del tipo de infección, que es lo que vimos anteriormente. Los casos más graves puede ser el color, toma una coloración verdosa y bueno, generalmente cuando está causada por virus o en el caso de que esté causada por algún protozoario, generalmente es una diarrea de tipo sanguinolenta. Normalmente, la gran mayoría de los casos diarreicos, esto hay que tenerlo muy en cuenta, no se va a producir por la infección en sí, sino que se va a producir por la deshidratación en primer lugar. Yo siempre les digo y les recuerdo que para tener en cuenta el tratamiento, el ternero se va a morir primeramente por deshidratación y no por el efecto directo de la infección, por pérdida importante de electrolitos y por acidosis. Por lo tanto, el tratamiento en primer lugar tiene que estar dirigido a corregir estas tres causas muy importantes. Entonces, lo importante, como le decía anteriormente, es diagnosticar precozmente el animal que tiene diarrea. Para ello se tienen que dar condiciones de manejo, que es la que nombré anteriormente. Si se diagnostica la existencia de un proceso infeccioso de posible origen bacteriano, también como por ejemplo neumonía, onfaloflebitis, artritis, septicemia, también en este caso se impone un tratamiento de tipo antimicrobiano asociado. ¿Por qué? Porque muchas veces no es solamente el síndrome diarreico, sino que está relacionado a una neumonía, a una septicemia, a una artritis, a los casos que veíamos anteriormente. Entonces, además de corregir primeramente estas tres causas, si hay asociado a alguno de estos procesos infecciosos, que es muy común que ocurra, por eso muchas veces en el campo cuando llegamos nos dicen, este ternero tengo un ternero que tiene neumoenteritis. ¿Por qué? Porque asocia la neumonía con una enteritis, con una diarrea, con síndrome diarreico. En esta diapositiva se puede observar bien lo que es la fisiopatología de la diarrea. Básicamente es lo que nombramos en la diapositiva anterior. No nos vamos a entender mucho, pero lo que ocurre es que cuando existe un daño a partir de un microorganismo, cualquiera de los que vimos anteriormente, hay una alteración en las vellosidades, básicamente una atrofia, una mala absorción, una inflamación, y eso hace que se produzca la alteración tanto en el agua como los componentes de glucosa, lactosa y electrolitos. Como decíamos anteriormente, el problema más grave es la deshidratación. Por lo tanto, el tratamiento va a estar enfocado a revertir esa deshidratación. Y de esa manera, lo que vamos a hablar es de la fluidoterapia. En este caso, la fluidoterapia, particularmente en terneros, es algo diferente a lo que ustedes estudiaron en farmacología, que está un poquito más relacionado en forma más específica a lo que es la fluidoterapia en pequeños animales. En el caso de terneros, no digo que no podamos asociarla a lo que veíamos en farmacología, que de hecho la base es la misma, lo que sucede es la manera de administrarlo, ya que, piensen un poco, no es tan simple a veces, o de rutina, administrar fluidoterapia o hacer el tratamiento de fluidoterapia a través de la vía endovenosa. Por lo tanto,
¿Qué es lo que nosotros buscamos en la fluidoterapia? Es en administrar un complejo hidroelectrolítico y energético de composición balanceada. ¿Para qué? Para evitar tratar la deshidratación, restituir los electrolitos perdidos y neutralizar la acidosis. Para ello lo que se utiliza es un líquido de tipo isotónico de inmediata absorción. Esta sustancia, en la cual nosotros por eso hablamos en primer lugar de un rehidratante oral, que es lo que yo le comentaba anteriormente, la vía de administración, ya que es mucho más simple de administrar que lo que es una administración de vía endovenosa. Que por favor no tomen o no se equivoquen de que no se puede hacer, de hecho se puede hacer, es bastante común de hacer, pero mucho más común y en un primer momento es la rehidratación de tipo oral. Básicamente lo que nosotros, el rehidratante oral, tiene una composición particular, que básicamente es cada 100 gramos contiene cloruro de sodio, bicarbonato de sodio, cloruro de potasio y glucosa. Esas son las composiciones y lo que se debe administrar por litro de agua. Esto nosotros lo podemos armar, o sea, si no tenemos rehidratante oral, si tenemos cada uno de los componentes, lo podemos hacer a partir de cada una de las concentraciones que yo le doy acá, pero es mucho más simple la administración de rehidratantes orales de uso como preparado farmacéutico. Hay muchos laboratorios que preparan estos rehidratantes orales. Los mismos se deben disolver 80 gramos en 2 litros de agua y suministrar por vía oral. El tratamiento se debe repetir 3 a 4 veces al día dependiendo del cuadro clínico. Y la dosis es de 40 a 45 kilogramos de peso aproximadamente. ¿Por qué les digo que depende del cuadro? Porque en muchos casos se debe repetir a veces una menor cantidad, por ejemplo 1 litro cada 2 horas, y eso depende del grado de deshidratación. Si a medida que aumenta el grado de deshidratación, la cantidad que se debe administrar es más seguida. Entonces, lo debemos utilizar en casos leves y moderados, y en los casos graves se combina muchas veces la hidratación oral con la hidratación endovenosa. Y básicamente acá lo que se da es por lo menos 3 horas distanciado de la toma de leche, pero en realidad los nuevos trabajos hablan de que no es necesario separarlos tanto. En realidad es lo mismo que ocurre con el agua. Los nuevos trabajos ya se han hecho varios estudios de que no hay una dificultad que se la dé después de la leche. Eso también ahora vamos a hacer una salvedad que ocurre si hay que administrar o no leche. Bueno, eso es una cuestión que yo se las voy a nombrar. Pero lo importante es que quede claro que la característica de la fluidoterapia es diferente en muchos casos a los pequeños animales. ¿Por qué? Por el tipo de administración. Por eso es muy importante detectar rápidamente el síndrome diarreico en la diarrea neonatal. En el caso de la administración endovenosa, o sea, en los casos más graves, en que haya una depresión muy importante de los animales, se hace la administración endovenosa. Y los que se utilizan son los mismos, o la misma característica de las soluciones que ustedes estudiaron en farmacología. Se puede administrar una solución de cloruro de sodio, que es la más común que se utiliza en estos casos, que la cantidad de 6 litros, o sea, una cantidad total de 54 gramos. Bicarbonato de sodio al 1,3%, o sea, para evitar la acidosis, 2 litros, 26 gramos, y glucosa, 5%, 2 litros, 100 gramos. O sea, esto se puede combinar de la misma manera si no tenemos la posibilidad de utilizar los preparados que se encuentran en las veterinarias o en las farmacias. Se puede preparar, pero de hecho es mucho más común y mucho más simple la obtención de los que encuentran ya como preparados comerciales. De hecho, hay que tener en cuenta que las cantidades son mayores que lo que corresponde normalmente a un pequeño animal.
ya que los kilos generalmente son mayor a un perro común, bueno, excepto que sea uno de raza muy grande. Entonces la administración que debemos hacer es de 1 litro por hora en las primeras 4 horas y después repartirla en 0,5 litros por hora dependiendo del grado de deshidratación. Y es importante que, bueno, esto se recuerda nada más, pero ya lo vimos en farmacología, es que la infusión se debe encontrar a temperatura corporal si es posible. Por supuesto no hacerla en temperatura muy fría. Para recordar, de la misma manera que hacíamos y que vimos en farmacología los grados de deshidratación, en este caso tenemos lo mismo, o sea, la estimación de la pérdida de agua. Y si recordamos lo mismo, si recuerdan ustedes que lo hacíamos a partir de algunos parámetros. Como por ejemplo, le damos el porcentaje de deshidratación del 0%, el hundimiento de los globos oculares nulo, el pliegue cutáneo vuelve, o sea, el retroceso del pliegue cutáneo es menor a 1 y las mucosas se encuentran húmedas. De 1 a 5 es nulo o escaso el hundimiento del globo ocular, de 1 a 4 el pliegue cutáneo y las mucosas se encuentran húmedas todavía. Ya acá la deshidratación es un poco más importante, de 6 a 8. Hay ligera separación del ojo con la órbita, es lo que se denomina el hundimiento del ojo, el ojo hundido. De 5 a 10 es la proyección correspondiente al pliegue cutáneo y acá ya las mucosas se encuentran pegajosas. De 9 a 10% de deshidratación, ya la separación es alrededor de 0,5 centímetros entre el ojo y la órbita, mucho más importante. Entre 11 y 15 el pliegue cutáneo y las mucosas se encuentran ya de pegajosas a secas. Y de 11 a 12, que ya es muy grave, ya hay riesgo de muerte, la separación es de 0,5 a 1 centímetro entre el ojo y la órbita, muy profunda se encuentra el ojo, el ojo en sí de la órbita, o sea, hay un hundimiento ocular muy marcado. De 16 a 45 segundos es el pliegue cutáneo y la mucosa ya se encuentra seca. Esto es muy grave y es muy posible que el animal se muera. Entonces, ¿cuánto es el volumen o la estimación del volumen a restituir dependiendo del grado de deshidratación? Y además, qué cantidad debemos, y además qué vías se deben administrar en cada uno de los casos. Entonces, si nosotros estimamos el grado de deshidratación y recuerdan ustedes que el volumen lo hacíamos a partir del porcentaje de deshidratación por el peso corporal, esa era la fórmula para tomar la estimación del volumen a restituir. Si tenemos una deshidratación leve hasta el 5%, lo que hacemos es la vía oral. Se hace como mantenimiento la cantidad de litros por día, entre 50 a 100 mililitros por kilo por día, y se da, lo debemos hacer 4 veces al día. En el caso de para reponer, o sea, directamente como reposición, 1 a 2 veces por día y la cantidad total en terneros a reponer, o sea, de un ternero de 40 kilos debemos administrarle 5 a 6 kilos, 5 a 6 litros. Esto en realidad es el porcentaje de deshidratación, por ejemplo, tomado 4% con un ternero de 40 kilos, se suma la cantidad, o sea, para mantenimiento y para reponer, 4 litros más 1,2, o sea, se debe administrar entre 5 o 6 litros. Estos son litros, no la cantidad en tiempo, sino que se debe hacer entre mínimo de 4 veces por día, 4 veces. Pero esto está dado, yo me confundí, en litros. Estos son 4 litros más 1,2 de reposición, o sea, total entre 5 a 6 litros, no menos de 5 a 6 litros por día para un ternero de 40 kilos con un grado de deshidratación leve hasta el 5%, 4 veces por día. En caso de una deshidratación moderada a 6 a 8%, también le damos por vía oral
Se hace lo mismo, 4 litros por día, entre 2 a 4 a 3,2 para reponer, o sea que se le da a administrar entre 6,4 a 7,2 litros por día en un mínimo de 4 veces por día. Si es posible, más veces en estos casos, entre 5 a 6 veces por día. Y en el caso de deshidratación severa, entre 9 a 12%, ya acá tenemos que administrar la vía endovenosa. O en todo caso se puede conjugar entre vía oral y vía endovenosa. Se debe administrar también 4 días, 3,6 a 4,8 4 litros para mantenimiento, para reponer entre 3,6 a 4,8, o sea que en total, un total de 7,6 a 8,8 litros por día, que en este caso, tomando el ejemplo anterior, en la cantidad que se debe administrar por vía endovenosa. Ya estos casos muy graves se debe hacer la endovenosa, lo que pasa que lo que hay que tratar es no llegar a este caso grave, ya que la posibilidad de hacer endovenosa en algunos establecimientos es más complicada que en otras porque no hay una estructura como para hacerlo. A veces es difícil y es complicada, ni tampoco un personal para ello. Ya en las crianzas colectivas, en crianzas que están avanzadas, donde hay personal específico para ello, ya sí se puede exigir una administración endovenosa, donde la respuesta va a ser muy importante, y en estos casos ya la estructura material para ello es mucho más simple realizar una administración endovenosa, ya que hay corrales afines para los mismos, la posibilidad de tener un animal que tiene que estar sí o sí prácticamente inmovilizado para que no se exponga la vía, o sea, son complicaciones en las cuales en muchos establecimientos no se puede hacer. Por lo tanto, se recomienda siempre no llegar a una deshidratación severa. Y bueno, en los casos de el grado de acidosis, si tenemos una acidosis leve, se debe administrar entre 14 y 21 gramos del bicarbonato, moderada entre 25 y 42 y grave entre 34 y 63, de las cuales las dos primeras se pueden administrar a partir del polvo electrolítico, que compensa bastante bien la acidosis. Bueno, y si ya tenemos una acidosis grave, también tenemos que hacerlo por vía endovenosa, porque nunca se van a poder absorber esta cantidad. Es mucho más difícil. Pero siempre va a estar asociado, generalmente va a estar asociada a una deshidratación grave, que bueno, tenemos que combinar en los dos casos la administración por vía endovenosa. Entonces, por ejemplo, volvemos al ejemplo anterior, en una deshidratación leve, hasta 6 litros por día, bueno, en 3 o 4 veces. Moderado, se hace una oral o de las dos, vía endovenosa y oral, cuando ya hay una depresión más marcada, en la cual se puede hacer 50 mililitros por kilo, o 2 litros por vía oral o endovenosa, en las primeras 4 horas, y el resto se puede hacer oral, alrededor de 5 litros en las siguientes 20 horas. En el caso que tengamos ya una deshidratación muy grave, donde el animal se encuentra tremendamente deprimido, no abandona el decúbito, se puede administrar hasta 8 o 10 litros por día por vía endovenosa. Eso va a depender del grado de deshidratación. Y acá es una cuestión en la cual, bueno, es una discusión, pero eso ya es un manejo muy particular, o sea, no muy particular, sino un manejo que va a depender del tipo de profesional. O sea, ¿qué importancia tiene la retirada de la leche? O sea, y yo acá lo que le puse es una cuestión para tener en cuenta y cada uno puede evaluar. Yo acá les agregué esta diapositiva como para que puedan evaluar en qué casos es recomendable y no la retirada de la leche. ¿Qué quiere decir retirar la leche? O sea, no administrar leche durante un tiempo determinado. Generalmente cuando la diarrea es muy importante, lo que se recomienda, y depende del estado general del animal, es retirar la leche por 2 tomas. O sea, 2 tomas consecutivas o un día entero. Esa retirada de leche sí o sí siempre tiene que estar acompañada, siempre de la reposición o la administración de sales rehidratantes. Siempre, o sea, con rehidratación más el agregado de los productos que vienen en el mercado con los rehidratantes, ya que muchos de ellos lo que contienen, como vimos anteriormente, es
o sea, a partir del agua se recupera el agua del organismo. A partir de los electrolitos que se pierden y a través de la glucosa que muchos de ellos contienen, es seguir dándole energía al animal. Entonces, si se corresponde o se toma la decisión de cortarle la leche por 2 tomas, que en ese caso, bueno, se puede hacer cuando casos muy graves, cuando el ternero presenta un estado muy deprimido y no muestra interés para mamar. Y si no, o sea, si nosotros lo que hacemos es seguir agregando leche, hay mala absorción de nutrientes, eso ejerce un efecto osmótico, favorece el hipercrecimiento de bacterias y altera la fermentación de los productos de la producción, o sea, fermentación con producción de ácido, o sea que si nosotros le seguimos agregando leche, todo esto va a pasar y va a agravar la signología y el estado general del animal. Por lo tanto, hay que evaluar si es conveniente o no cortar la leche. En estos casos es conveniente cortar la leche por estas circunstancias, pero siempre recordar que hay que al mismo tiempo rehidratar. Y si es posible, no se retira la leche. ¿Por qué? Porque ejerce un efecto trófico sobre el epitelio, con aporte de proteínas, aporta nutrientes esenciales y aporta energía para la actividad enzimática. Entonces esos son los 2 factores que yo les quería exponer para que ustedes tengan la posibilidad de decidir si es conveniente o no la administración o la retirada o no de la leche. Si se retira la leche, siempre es conveniente no más de las 2 tomas y administrar, como dice acá, las sales rehidratantes. ¿Para qué? Porque lo que decía anteriormente, aportan los electrolitos y aportan energía. Y una vez que se controló la diarrea, lo que se hace es continuar muchas veces con las sales hidratantes y comenzar a administrar leche. La administración de la leche tiene que ser progresiva. ¿Qué quiere decir eso? De que se debe administrar en las próximas 2 tomas al corte de la leche o retirada de la leche, 1 litro en cada toma. A las siguientes 2 tomas, 1 litro y medio, y a las otras 2 tomas normalizar con 2 litros si se le daba, o 2 litros y 1/4, lo que dependiendo en cada uno de los establecimientos. Esa es la manera que se debería realizar para el tratamiento de la diarrea y la deshidratación. ¿Se acuerdan que yo les decía que podía haber un tratamiento con un antimicrobiano dependiendo de que si solamente había una infección a nivel intestinal o había una infección también relacionado básicamente a otros órganos, como por ejemplo una neumonía que es tan común? O en todo caso en determinados tipos de microorganismos, como por ejemplo cuando están involucrados Salmonella y Escherichia coli. ¿Para qué básicamente? Para disminuir la gravedad de estas enfermedades, reducción de la diseminación del agente patógeno, o sea que si nosotros matamos el microorganismo por la administración del antimicrobiano en el animal, vamos a disminuir la diseminación del agente patógeno. Va a haber menor tasa de mortalidad, va a haber control de infecciones bacterianas secundarias, por ejemplo neumonías, onfalitis, artritis, y la eficacia básicamente se va a evaluar por la respuesta clínica. ¿Y qué es lo que se puede administrar? Bueno, acá hay una serie de antimicrobianos que podemos administrar dependiendo el tipo de microorganismo. Los nombramos porque ustedes ya en realidad lo saben por farmacología. Por ejemplo, es bastante común en el caso de diarrea la administración de sulfametoxazón y trimetoprim, básicamente una dosis combinadas de 24-30 miligramos por kilo por administración oral o intramuscular, y se administra entre 3 a 5 días. Óxido de tetraciclina y neomicina, que ya hay preparados comerciales por vía oral, entre 30 a 45 miligramos por kilo oral y de 3 a 4 días. Óxido de tetraciclina, esto básicamente nos va a lograr un tratamiento local, principalmente a nivel intestinal, ya que si recuerden que si administramos la óxido de tetraciclina con la leche produce quelatos, entonces va a producir un tratamiento a nivel local intestinal, lo mismo que la neomicina, que nos absorbe si la administramos por vía oral. Óxido de tetraciclina, ya sea oral o intramuscular,
3 a 5 días. Amoxicilina por vía oral o intramuscular, generalmente se utiliza la vía intramuscular, o a 3 o 4 días, o dependiendo si es la amoxicilina de larga acción, que se administra cada 48 horas, 2 aplicaciones. Las quinolonas, como la enrofloxacina, que se utiliza mucho para los casos de Escherichia coli, entre 5 a 10 miligramos por kilo, por vía oral o vía intramuscular, 3 días seguidos. El florfenicol en los casos de salmonelas, 20 miligramos por kilo, por vía intramuscular. La administración es cada 48 horas, La gentamicina de 3 a 6 miligramos, generalmente para Escherichia coli, cuando hay establecimientos donde hay resistencia a la enrofloxacina, que hay mucha cantidad de establecimientos donde ya la enrofloxacina no es eficaz contra Escherichia coli, por vía intramuscular entre 3 a 5 días. Estos son ejemplos que yo les puedo dar, pero que no son los únicos. También les tengo que nombrar, aunque, bueno, ustedes ya lo habrán visto en algunos casos, no están recomendados a veces el uso de antidiarreico, y esto específicamente lo van a ver mucho en pequeños animales, ya que no recomiendan, bueno, y también a veces ocurre en humanos, no recomiendan el uso de antidiarreico debido a que lo que hace es, si nosotros administramos un antidiarreico, tanto las toxinas como las bacterias no se van a eliminar por el tracto digestivo. ¿Qué sucede? En el caso de las producciones extensivas, o en todo caso cuando hablamos de grandes animales, y específicamente lo que nos atañe ahora, que es la diarrea neonatal, a veces hay que utilizar algún tipo de antidiarreico, porque si no controlamos la diarrea y no controlamos, es el inconveniente de la deshidratación, como yo les decía anteriormente, esa diarrea continúa durante un día más, y si nos agrava la deshidratación va a producir la muerte de los animales. Entonces a veces hay que tomar la decisión también de administrar un antidiarreico. Y depende del tipo de antidiarreico, va a ser más o menos drástico. Por ejemplo, hay varios antidiarreicos. Uno de ellos es a base de ácido galotánico o ácido tánico, que lo que hace no es más ni menos que tener una acción astringente local, por lo tanto de esa manera va a disminuir la diarrea. Carbón activado y con carboximetilcelulosa, que también es muy común como antidiarreico oral, que el carbón activado lo que hace es tomar las toxinas, o sea, lo que hace es incorporar, o sea, actúa como una sustancia que inactiva las toxinas, un quelante de las toxinas, y carboximetilcelulosa lo que hace es tratar de actuar a nivel, o sea, también como quelante de toxinas, y de facilitar posteriormente la eliminación de estas toxinas del tracto digestivo, o por lo menos que estas toxinas no produzcan el efecto tóxico. Como inyectables tenemos benzetimida y loperamida, que son derivados opiáceos, que tiene una actividad muy potente, que es como un caso extremo, por lo tanto no hay que utilizarlo rutina. En todo caso, si se utiliza, es utilizarlo una sola administración, y siempre combinado con el carbón activado y carboximetilcelulosa para la absorción de las toxinas. O con tierra de diatomeas, que también es bastante común que se utilice. La tierra de diatomeas lo que hace es una acción muy semejante al carbón activado, o sea, actúa como quelante de toxinas, quelante de bacterias y quelante de toxinas bacterianas. Entonces, estos antidiarreicos se utilizan mucho más que en pequeños animales, mucho más, ya que debido a que en pequeños animales estamos hablando de un solo animal, tratamiento puntual, y generalmente que se lo controla a tiempo. En cambio, en el caso de terneros, muchas veces estamos hablando de varios terneros con diarrea. Entonces, en ese caso, bueno, tenemos que tratar de controlarlos con, por supuesto, como les decía anteriormente, la fluidoterapia, que es importantísimo, más el agregado de antimicrobianos si corresponde, más el agregado de antidiarreicos si corresponde. Entonces, por último,
por último, y solamente para ir terminando el tema, son algunas medidas de control para evitar las diarreas. Esto ya lo saben, solamente se los coloco como para que recuerden y por lo menos también les sirva hacia adelante. Importante que las vacas paran o deban parir en un entorno limpio y los terneros deben recibir lo antes posible el calostro de alta calidad. Bueno, no vamos a poder hablar de cuándo tiene que recibir el calostro, pero bueno, tiene que ser dentro de las 6 horas. Suministro permanente de agua potable y fresca. Alimentar los leches con los terneros con leche o sustituto de alta calidad, o sea que tengan una alta proporción de proteína láctea. Disponer de un número suficiente de personal formado, esto es muy importante en el manejo. Suministrar cuanto antes un alimento balanceado de iniciación de alta calidad, ya que eso hace que mejore el crecimiento del animal y evite diarreas. Limpiar y desinfectar periódicamente los lugares donde están los animales. Utilizar preferentemente jaulas y lugares secos, protegidos del sol, del viento y de la lluvia. Y bueno, y si es posible no utilizar leche mastíticas ni con antibióticos para alimentar a los terneros. Si se maneja a los terneros en grupo, que no es lo ideal, pero no superar los 6 animales para optimizar el manejo y evitar el contagio y no utilizar siempre los mismos utensilios, o sea, repetir los utensilios sin higienizarlos. Se pueden utilizar un suplemento multivitamínico, microminerales para mejorar el estado inmunitario, pero eso es relativo, o sea, no es esencial. Sí es esencial la limpieza y desinfección de los biberones, de las tetillas de los mismos, los baldes. Si es posible, colectar muestras fecales para el envío al laboratorio para aislar el agente causal. De hecho, esto es muy importante cuando tenemos lugares donde se complica el control de las diarreas, donde hay un crecimiento exponencial de los casos clínicos, y esto, como en toda patología, se debe hacer, o sea, colectar muestras. De hecho, existen ya medios específicos para ello, o sea, los laboratorios proveen de medios para directamente sacar muestras de hisopado, hacer hisopado de intestino, de recto básicamente, para colocarlos en un medio de cultivo y que lleguen en mejor calidad al laboratorio, sino colectar materia fecal para determinar el agente causal. ¿Para qué? Para utilizar el tipo o los antibióticos adecuados a tal fin y, por supuesto, si se puede hacer un antibiograma, mejor. Y los equipos y utensilios utilizados para la administración oral de las sustancias electrolíticas y calostro también deben ser específicos para lo mismo y, por supuesto, deben estar higienizados. Entonces, hasta acá es el tema correspondiente a la diarrea neonatal de los terneros, o sea, lo que se denominaría la farmacoterapia. En realidad hablamos bastante más de diarrea que farmacoterapia, pero lo importante en esto es que, como vieron ustedes, no tenemos un tratamiento muy específico. Lo que sí es esencial es reconocer de que no hay que actuar directamente con antimicrobianos solamente o con antidiarreicos solamente, sino que lo importantísimo es que ustedes se vayan de acá, que el tratamiento esencial es recomponer el agua, electrolitos y controlar la acidosis.